entre las preguntas de allá colocadas, es cumplimos nosotros con tareas administrativas, entregar listas, entregar notas a tiempo, los requerimientos de las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, pues, la tercera dimensión, que es una de las importantes aquí, esta última dimensión supone es la de cómo debe ser el docente. Supone que una serie de competencias requeridas para una docencia excelente, la cual exige un conjunto de actitudes propias y identificables, por tanto reconocibles en el comportamiento del personal docente, cuya presencia debe contar con un reconocimiento de términos legislativos y de sanciones. Ahí está la parte que mencionaba al comienzo, que debe ser para ejercer poder. Punitiva y de control. Eso es básicamente lo que he hecho de lecturas. Hay otra aquí, pero realmente no la tengo muy bien desmenuzada. Muy bien. Pues en lo que nos presenta el profesor encontramos varias de esas categorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo último, cuando se habla de evaluación de competencias, estaríamos hablando del modelo o del capacitar a los docentes. Entonces, por eso en algún momento convendrá efectivamente clarificar a qué estamos haciendo referencia, a la labor del maestro, a la labor del profesor en términos solamente del ejercicio áulico, es decir, el ejercicio en el aula de clase, pero también usted señalaba en el documento que refiere a la evaluación de los profesores en la Universidad de Costa Rica, que por lo menos cuando el autor, creo que es Bix, el que se pregunta qué es lo que hace un profesor o qué sabe un profesor, entonces el profesor no solamente maneja el contenido que enseña, sino unas estrategias a través de las cuales enseña, pero además puede convertirse en un referente para el estudiante, ¿no? Entonces todas esas dimensiones, digamos así, también deberían contemplarse en el ejercicio de la evaluación.
Sí, señor. Digo yo, ¿no? Sí, perdón. Bueno, porque cuando el profe hablaba del asunto de la calidad y de la autoevaluación y de la autorregulación, resulta que estamos hablando de una cultura de la evaluación justamente porque estamos hablando de una cultura de la calidad. Porque seguramente la evaluación es la mediación a través de la cual demostramos a la sociedad que tenemos cierta calidad. De hecho, uno de los documentos del CNA define la calidad como el acercamiento entre el ser y el deber ser. Y por eso se habla en algunos apartados de los documentos que hemos analizado, se habla de la evaluación como esa posibilidad de diagnosticar lo que somos para llegar, para medir la distancia entre ese ser al deber ser, que es lo que se prescribe, por ejemplo, en la filosofía institucional. Cuando hablamos de la misión o de la visión de la universidad y de los principios, ya que estamos en modo reforma, pues se supone que ese es el ideal, ¿no es cierto? El ideal de la universidad. Pero si uno sopesa ese ideal con la realidad, pues ahí está la diferencia entre el ser y el deber ser, entre lo que somos realmente y lo que aspiramos a ser, y eso estará mediado por la evaluación que aspira a hacer realidad ese ideal que sería el ideal de calidad. Muy bien, no sé si hay algún comentario a propósito de lo que el profe... ¿Hay espacio para comentarios, por supuesto, o no? Sería importante porque esa es la alimentación, la retroalimentación. Bien, algún comentario, algún aporte, alguna crítica? ¿Críticas también? No aceptamos críticas. Pues me parece que el primer... ¿Se puede? Por supuesto, sí. El primer artículo me parece que está como más enfocado en la evaluación desde la mirada de la evaluación que hacemos a nuestros estudiantes, no la evaluación, digamos, docente. Sin embargo, al ser evaluación, pues tiene elementos, creo que son los que ya presentó el profesor Tomás, que menciona calidad, bueno, eficientista, instrumental, o sea, evaluación finalmente es como evaluación, digamos, de aquí el objeto, de toque ahora como objeto, a quien se evalúa. Me parece que es interesante ese hecho de que no tienen en cuenta, no alcancé a escribirlo todo, los bienes simbólicos que favorecen a la comunidad. Creo que eso es una característica que también tenemos nosotros en la Universidad Estatal. O sea, realmente hay muchas labores que tienen, digamos, un valor simbólico, que no es, digamos, medido en términos de cuántos artículos produce, cuánto no, sino cuál es realmente un aporte desde la mirada de lo que queremos nosotros aquí en la Universidad Distrital, y creo que no se evidencia también en otras universidades. Eso me pareció interesante, porque como que hay un punto en común. También me parece interesante que hay otro punto que encuentro en común con nosotros, es uniformar la labor docente. Pienso que sí, que aquí, digamos, acá lo evidenciamos, siento que lo evidenciamos, me parece que en el segundo artículo que presenta el profe, hay un momento en el que comenta que se está convirtiendo, pues, en una política que tiende a uniformar, digamos, la labor docente, y de pronto aquí podríamos pensar de igual manera. Entonces, yo creo que eso también nos da pie a pensar, como también lo mencionó el profesor Tomás, en una evaluación diferencial. Me parece que en un lugar podría ser, tendríamos que mirar ese diferenciado, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque ya el profe, digamos, plantea diferencias entre física, las ciencias, en las personas de las diferentes ciencias, y no sé si hasta allá nosotros queramos llegar, o si evaluar diferente dependiendo del nivel de formación en el que se encuentra el docente, digamos, vinculado. También pelado. Esos son mis comentarios. Yo lo que diría es que efectivamente en la tarea, en la labor que hizo el profe de sistematizar esa información, nosotros encontramos respuestas a las preguntas que nos hemos planteado. Tal vez sin necesidad de torcerle, como dice el pescuezo a la lectura, nosotros encontramos evidentemente que hay respuestas a preguntas, por ejemplo, ¿qué es un docente? De hecho, muchos autores, y según lo que tú señalabas, dicen que para poder plantear la evaluación docente habría que plantear inicialmente la pregunta ¿qué es un buen docente?
con la dificultad que tenemos de definir qué es lo que es un buen docente, porque tendríamos que proponer su contrapartida y es que es un mal docente. Y de hecho, algunas de las investigaciones de los documentos que hemos analizado, efectivamente parten de intentar ponerse de acuerdo en lo que debe ser un buen docente, ¿no? En una investigación que hizo un grupo de colegas de la facultad, usualmente uno esperaría que la respuesta que la pregunta que uno le hace a un estudiante sobre qué es un buen docente, usualmente uno espera que la respuesta sea el que más sabe. Ese podría ser un buen docente, pero ese que más sabe probablemente no tiene las herramientas para transmitir ese conocimiento al estudiante. Probablemente ese que más sabe es un tirano y maltrata al estudiante. Entonces no lo van a calificar, por más que sepa mucho, no lo van a calificar como buen docente porque habría otras dimensiones, otras variables que hacen referencia efectivamente a eso, lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, ser buen docente. Y en la investigación que hizo este grupo, por ejemplo, muestran, y eso lo señala también VIX, que generalmente los estudiantes tienden a calificar bien como buenos docentes a aquellos que los tratan bien. Y en un ejercicio que hicimos nosotros en el 2013, que fue tomar las observaciones de los estudiantes, muchos de los estudiantes que evalúan mal a sus docentes, lo evalúan justamente porque los profesores los maltratan. Así sepan mucho, así manejan técnicas, estrategias de comunicación, etc. Pero si no hay una mediación de respeto, porque es que la educación es una mediación que debe partir de ese reconocimiento del otro, pues seguramente no habrá una buena valoración siempre que no se medie una relación del orden del reconocimiento, del orden del respeto. Entonces, esa es una variable muy problemática, porque ¿cómo definir lo que sea un buen maestro? No necesariamente el maestro que saca 5 es el buen maestro. Creo que hay 2 libritos que también alguna vez los referimos, son los 2 libros ahora se me olvida el nombre del autor. Uno que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios, Guy no sé qué, Ken Bay. Y el otro, Lo que hacen los mejores estudiantes universitarios. Curiosamente, los 2 libros hablan muchísimo, muchísimo de evaluación. Y el autor señala que no necesariamente el mejor estudiante universitario es aquel que saca las mejores notas, sino el que, pues como estamos parados en una pedagogía problemática, digamos así, sino aquel que utiliza los conocimientos para salir de situaciones problemáticas que se le presenten en el camino de la vida, como dirá el Valls, que ganó el concurso de los 100 años de la canción del siglo pasado. Bueno, entonces eso habrá que tenerlo también en consideración. Profesor, por respecto a la evaluación, yo encontré los documentos, yo los tengo ahí en decía alguno de los autores, no recuerdo el nombre, que evaluación va de la mano, o sea, es compañera de la calidad. Y digamos, yo no digo, como dice el profe, que es como nos ven desde fuera, sino, o sea, siendo que como conejillo ahí de saber qué le den a uno, no, sino es que cuando uno hace una actividad, digamos, que no esté estructurada, sino cualquier actividad, uno quisiera saber cómo la hizo. Y ese querer saber cómo la hizo es con el ánimo de mejorar en caso de que haya otra oportunidad de hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo que evaluación y calidad van de la mano. Porque mucha gente, y hay muchas definiciones, ¿para qué se evalúa? Y casi siempre, o sea, la respuesta es para mejorar. Para mejorar. O sea, mejorar en qué sentido, ya sea que tenga un patrón, digamos, respecto a lo que decía el profe, de lo bueno, lo malo y lo intermedio, para llegar a ese bueno, o simplemente
no haya patrón si uno quiera mejorar su actuar. Y ese mejorar su actuar se va desde trato a las personas, trato al tema. Por eso entonces, tal vez la calidad, si hay muchas calidades, por ejemplo, calidad, dicen, sacan ahí rankings que salen casi semanales usualmente, y donde la universidad está en quinta, séptima, 11, 16. Y digo yo, nosotros somos una institución de calidad porque recibimos gente que probablemente no tenga buenos sitios, ¿sí? Pero que los entregamos a la sociedad, a los pares, a los ingenieros, digamos, siendo buenos ingenieros, respondiendo no solamente por su profesión, sino por la potencialidad que tienen y que tenían antes, ahora no, porque ahora es interno, que tenían antes de ir a una de las universidades llamadas de calidad, ya digamos, los años, y respondían bien. Entonces, esa capacidad que tienen los estudiantes, o mejor, ese hecho de recibir los estudiantes con 250 puntos, que no es un puntaje sobre 500, digo yo, y hacer que sea un buen profesional, eso para mí es un buen proceso, y es un síntoma que la universidad es de calidad y es una buena universidad. Pero fíjense que no es por eso que aparecemos en los rankings. No, eso que estamos hablando, lo que acabo de decir, lo que dijo el profe Tomás, nunca se tiene en cuenta. Y por ejemplo, en el discurso, digamos, que uno tiene para el diálogo cotidiano con los compañeros docentes allá en la tecnológica, decimos aquí, cómo es de importante que uno de acá se gradúe, porque él sí va a mover a todo un grupo social, va a mover a 5, a los papás, a los hermanos, los va a mover socialmente. En cambio, uno que se gradúe en los Andes, sigue el mundo igual. El mundo no mejora, la sociedad colombiana no mejora. En cambio, nuestros egresados, yo hablaba aquí por el sitio donde trabajar en la tecnológica, hacen que la sociedad se mueva en el sentido con el sentido de que fue creado para hacer un aparato que sea una móvil o un instrumento de movilidad social, más bien es un instrumento de movilidad de educación, aparte de otras cosas. Profe. Quería hacer una... Pues, y seguimos con la profesora Pili. Pensando en más una parte personal, yo siempre he pensado que la universidad cumple una función social. En este caso, para mí transforma el individuo que llega a nosotros, no para adaptarlo a la sociedad, sino para que sea un individuo que transforma la sociedad. Y ese de transformar la sociedad para bien, desde el lado de la profesión que sea. ¿Sí? Ahora, no puede ser desde el sentido puramente utilitista. Probablemente quiera ser ingeniero, ¿sí? Para ganar, porque normalmente muchos vienen aquí, es que es la esperanza de la familia de que empiece a ganar mejor que el resto de la familia y ayude a la familia. Yo no lo he visto como eso, y me disculpan si lo saco un poquito de eso. Probablemente sea lo que él quiera y realmente lo que yo espero de por ejemplo, si fuera mi hijo, es que esa va a ser su felicidad, va a ser la felicidad de él ser ingeniero. ¿Okay? Probablemente no sea ingeniero, pero él quiso algún día extender sus conocimientos para decir, yo quiero curiosidad en eso, que me dé el chance de aprender sobre esas cosas. Probablemente no lo haga. ¿Okay? Pero
su contribución está es en el hecho de que es un individuo bueno para la sociedad y que transforma al resto de su entorno, haciéndola buena. ¿Sí? Ya no puede ser utilitarista en el campo de lo que nosotros decimos, sirve para. ¿Sí? Esa es mi idea. Un comentario chiquitico. El profesor me hizo acordar de un texto bonito que se lo recomiendo a todos. Son 2 paginitas, es una lectura bastante agradable que se llama La fábrica de monstruos educadísimos. Lo escribió Víctor Frank, lo recrea José Luis Martínez Calzo y plantea justamente esa discusión en la que estamos nosotros. La pregunta sería, bueno, ¿para qué nos educamos? ¿No es cierto? ¿Para qué nos formamos? Porque monstruos educadísimos vemos en todas partes, ¿no? De hecho, en el Ministerio de Economía tenemos un monstruo educadísimo. ¿No? Y bueno, y en la presidencia, atrás de la presidencia, pues, tenemos un monstruo educadísimo. Entonces, pareciera ser que a veces no necesariamente va de la mano ese buen obrar que se supondría que se deriva de una buena educación por las acciones de los individuos. Ese es un problema teleológico bastante serio. Primero un comentario con relación a lo que dijo el profe, de los rankings, bueno, la evaluación, la calidad, que están articulados, estoy de acuerdo. Y es cierto que cuando inicialmente se empezó con esto, digamos, de medir la calidad y acreditados de alta calidad, se miró mucho los rankings y aún todavía, digamos, se cree mucho en eso, pero tengo que decir que, digamos, ya el modelo, todo, digamos, la nueva propuesta del ministerio está cambiando y me parece totalmente lógico. O sea, ya no podemos pensar es que solamente tener ranking. De hecho, los antes, ¿qué hacen? Contratan a sus profesores para que produzcan artículos, para que estén en A1, y para que los grupos estén bien posicionados, pero no le importa quién está dictando las clases en privado. Que ponen a otras personas que de pronto tengan menos posibilidades de producir artículos y que vayan a la clase. Entonces, digamos que eso está cambiando. Es importante mencionar que ahorita el modelo, digamos, del ministerio dice, bueno, usted es universidad, ¿cómo se considera? Y va un poco en la dirección de lo que dice Rafael. No, yo sí soy una universidad que me declara investigadora de alto impacto. Bueno, de acuerdo con eso que usted se declara ser, así lo vamos a evaluar. O usted cómo se declara desde la mirada de su visión, su misión. Por eso, digamos, estos procesos que estamos haciendo, digamos, empiezan a cobrar mayor relevancia. Y el ministerio le está diciendo a los programas, tienen que usted estar pensándose mucho desde la mirada de su responsabilidad, de su proyecto, no de lo que la universidad, digamos, es. ¿Bueno? Entonces era como una primera observación. Lo segundo, frente a la tarea, igual que los chicos chiquitos, va a ser el salón. Perdón, me disculpan un momentito, no me la vista. Un segundo. No son los títulos de los libros. Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Entonces, preciso lo que hacen los mejores estudiantes universitarios. Kevin Vine. Los títulos de los libros. Ay, sí, no, bueno, que siempre me dices que no. Odio este trabajo porque no tengo tiempo de hacer cosas bonitas como esas. Bueno, entonces aquí yo sí voy a buscar, digamos, la respuesta a las preguntas. Encontré un artículo que me parece interesante, que inicialmente lo había desechado porque lo consideré muy viejo. Pero luego, como que lo volví a retomar porque me gustó el título y me encargué, dice la evaluación de la docencia y su diagnóstico. Es del 2008. Es de una investigadora chilena. Y básicamente lo que se hace en el artículo es analizar la valoración otorgada a la evaluación de la docencia, tanto por docentes como por estudiantes. Y recoge información, digamos, de los diferentes sistemas de evaluación vigentes en cada carrera. Ellos sí tienen lo que un poco decía el profesor Rafael con relación
a tener instrumentos diferenciados. Para cada carrera tiene su instrumento, pero finalmente llegan a la conclusión que eso tampoco está bueno. Bueno, y me llamó la atención porque cuando lo puse a leer, muchas de las cosas es como si el diagnóstico se hubiera hecho en nuestra universidad. Entonces, pues eso me gustó mucho. Frente a la pregunta ¿qué es ser docente? ¿A quién evaluamos? Ellos no miran eso, no dan respuesta a esa pregunta, pero cuando dicen ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la evaluación docente? Ellos dicen es la emisión de un juicio de valor, lo que implica la presencia de un agente que evalúa y un objeto que es evaluado, atribuyendo entonces un grado de nivel de, y luego la palabra que dice profe, calidad. Calidad la pone entre comillas, la calidad del objeto. ¿Por qué y para qué la evaluación docente? También es coincidente con lo que menciona el profe con relación a mejorar el proceso. Pero ellos lo ven desde la mirada del proceso de la docencia como tal, el ejercicio de la docencia. No lo ven desde otra mirada diferente, sino solamente en el marco del ejercicio. Entonces dice, para los jefes de docencia, es interesante porque cada proyecto curricular es como si tuviera un jefe de docencia, no sé si se mira en un contexto distinto. Para los jefes de docencia es la base para cambiar la docencia e incidir en los aprendizajes. Debe servir para tener información sobre si hay coherencia entre la formación del alumnado y lo que el perfil nos dice. Y para los estudiantes tiene un valor formativo, debe permitir generar cambios y mejorar la calidad en la formación. Entonces, digamos, si bien hay miradas un poquito diferentes, hay coincidencia en la calidad de la información. Frente a la pregunta, en perspectiva de la adopción de una cultura de la evaluación en la universidad, ¿qué desafíos se le presentarían a la evaluación docente? Entonces diré, desde lo que ellos evaluaron, si hay algo que yo consideraría podría ser un reto para nosotros. Y yo coloqué, pues, dedicar tiempo y esfuerzo a la evaluación docente. Porque ellos identificaron que esos programas que dedican tiempo a realmente evaluar la docencia, hacer una evaluación de la evaluación docente, pero también a reflexionar sobre eso. Ellos encontraron que son los mejores proyectos curriculares, los mejores programas. Es porque ellos sí se ponen a mirar si verdaderamente lo que está haciendo el profesor está incidiendo en la formación de sus estudiantes. Son los mejores. Eso me parece que a mí, dedicar tiempo para hacerlo, me parece un reto en esta universidad que está lleno, digamos, de tareas. Lo otro es cambiar la percepción de efecto nulo de este ejercicio. Entonces, para los estudiantes, esto no tiene mayor sentido hacer el ejercicio. Y de hecho, muchos de nuestros estudiantes consideran, digamos, lo mismo. ¿Para qué evaluamos? Sí, o sea, no hay ninguna incidencia. Entonces, me parece que un reto también sería cambiar la percepción, que va un poco hacia lo que dice Tomás. La cultura de la calidad, cómo realmente vamos tomando como conciencia de cómo eso sí puede contribuir a mejorar. Y lo otro es eliminar el temor que se tiene a la evaluación. Entonces, hay un temor a la evaluación de parte y parte. O sea, tanto el estudiante siente que tiene un temor porque si evalúa mal, será luego presa, digamos, de que el profesor lo castiga, lo reprenda, porque adicionalmente aquí tiene este ejercicio, tiene una cosa diferente al nuestro, y es que se hace a la mitad del semestre. Para ellos identifiquen que es a la mitad del semestre, para tener la opción de hacer los correctivos que se puedan hacer y realmente sí logren tener un objetivo. Entonces hay temor de los estudiantes, pero también temor del docente a ser evaluado. Y si me permites, sí, esa es una de las razones que se encuentran en muchos documentos de los que hemos analizado de por qué la evaluación se convierte en una especie de retribución. Porque entonces el estudiante evalúa bien a su profesor para que el profesor evalúe bien al estudiante, y entonces entramos en una especie de círculo vicioso que no es posible romper. Porque efectivamente, como dice en el lenguaje popular, hagámonos pasitos, porque efectivamente la evaluación en la universidad distrital comienza en la 8ª semana, la evaluación de los docentes, comienza en la semana justamente cuando hemos reportado nosotros el primer corte de notas, y entonces perfectamente se puede utilizar como una especie de ajuste de cuentas, que es evidentísimo
en muchos de los documentos que hemos analizado sobre evaluación docente. Y frente a qué se evalúa, se debería evaluar, etcétera, ellos plantean que los cuestionarios deben centrarse en los efectos que la docencia genera en el aprendizaje de los estudiantes y cómo el profesor logra que los estudiantes o los alumnos aprendan. Básicamente centrado en la formación del estudiante. Dice que otra cosa es que los instrumentos deben recoger información que sirva para el juicio y tomar decisiones con el propósito de mejorar. No me quedó claro es esa emisión de juicios, digamos que parece como un poco fuerte, pero sí realmente el contexto de la evaluación es para mejorar continuamente. Ahí también la pregunta que cabría es, y que no la respondí porque pues en el artículo no está, ¿qué hemos hecho nosotros en la Universidad Distrital con los resultados que hemos obtenido, no digo en los últimos años, sino a lo largo del tiempo, en pro realmente de mejorar, digamos, la calidad de la educación? Eso básicamente son las preguntas que hay una adicional. Bueno, el que hicieron, ¿cómo lo hicieron? Ellos organizaron, que me pareció interesante, una entrevista grupal semiestructurada. Entonces, con eso fue que recopilaron la información, que me pareció como interesante, y hacen preguntas de ¿para qué crees que debería servir o ayudar el sistema de evaluación docente? ¿Qué aspectos de la docencia a nivel del aula te parece que se podrían evaluar? ¿Cuál es el efecto que crees que ha tenido estas evaluaciones? Entonces eran como preguntas en esa dirección. Me parece que el artículo tiene cosas, pues completaré la formación que falta, tiene cosas que pueden ser muy interesantes y a pesar de ser 10 años atrás, casi, que no está nuestra realidad. Pero no es tan viejo, Pili, porque uno cita la República de Platón y ahí y eso está más vigente que... No, pero es que eso es muy clásico. Y el último capítulo, las últimas 5 páginas de la República son una descripción bellísima de lo que debería ser una evaluación, que es la historia de un tipo que se murió y que duró muerto unos 12 días y su cuerpo lo encuentran incorruptible y le dan la posibilidad de que reviva y de que se vaya para el cielo y de que se vaya para el infierno. Claro, Platón es el inaugurador del cristianismo. Y entonces, que tome la determinación de para dónde quiere irse después, que haga su ejercicio de evaluación de qué quiere hacer con su vida. Eso se llama autoevaluación. Sí, y eso está en Platón, por ahí, bueno, mucho más atrás. No, se tiene razón. En eso me hizo acordar de una profesora de los Andes que ponía a los estudiantes que solamente podían citar metodologías de mejor dicho, las originales que se habían hecho en microbiología. O sea, ellos no podían citar cosas nuevas, sino todo tenían que remitirse a los primeros experimentos que se hubieran hecho en microbiología. Y esos pobres chinos sufrían. No, pues es que por extremo hay sí, un extremo radical de allá y otro extremo radical de aquí. Muy bien. Profesor. Escuchándolos no voy a referirme realmente a los contenidos que están sistematizados allí en la hoja electrónica. Yo sistematicé realmente 3 materiales así como a conciencia y la parte normativa que era como la tarea que estaba para hoy también, hice por ahí una revisión de la universidad que me correspondió. Pero más bien apoyándome a la invitación que hizo un poquito más hace un rato, las críticas quiero plantearles como incertidumbres de este ejercicio. Una autocrítica para todos, porque pues yo, mirándolo en el documento que inicialmente enviaron cuando se planteó este grupo, y hasta ahora no hay una situación. Se habla de una propuesta de plan de acción para actualizar y diseñar una política de evaluación. Y desde la óptica que conozco, desde mi experiencia, pues eso puede constituirse en una especie de declaración teleológica, filosófica del asunto. O sea, cuando hay varias experiencias que yo, por ejemplo, desde mi área de trabajo, conozco de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. Y esa parte
de la política, está en la parte introductoria detrás, y es como la filosofía que orienta la formulación de programas y proyectos, que es donde se aterriza la cuestión del plan en términos prácticos y que se pueden medir impactos indicadores. Entonces, una primera inquietud que yo tengo es esta. Nosotros estamos acá trabajando para formular un documento de esa perspectiva teleológica, filosófica, sin llegar a aterrizar en el terreno de la instrumentalización de eso. Es decir, que esto, el trabajo va a orientarse a formular un texto, digamos, recogiendo todas esas experiencias y perspectivas, enfoques que se han construido por otros expertos en el tema, bueno, por expertos en el tema, porque yo también tengo otros expertos, pero sin llegar al plano de lo práctico, es decir, ir a pensar cómo esto se va a operacionalizar en la evaluación docente que todos conocemos, por ejemplo, la evaluación o la evaluación que hacen los estudiantes. Entonces, esa es una primera gran incertidumbre que yo tengo, porque si es así, me surge la inquietud de que, digamos, los materiales que yo he presentado me parecen excelentes y tienen unas cosas que uno dice, sí, ahí está la evaluación, o sea, eso es la planeación, el desarrollo y los resultados. Digamos, en uno de esos textos que vi y que ya lo retoman algunas instituciones a nivel normativo, dentro de la Universidad de Pereira toma eso en una resolución que habla de evaluación, habla de eso, de que es la planeación, que es el desarrollo y que son los resultados. Entonces, digamos, yo digo, hasta ahí pues eso está como claro, seguramente, y los otros materiales que consulté también, uno de una especie de foro que se hizo en México, pues hablan de elementos similares. Entonces, como que digo, eso ya está bastante desarrollado. Que, digamos, va a ser lo novedoso de este ejercicio, porque sería como hacer la síntesis de la síntesis. Digamos, en esa hoja electrónica tenemos una serie de cosas organizadas por unas columnas, y atendiendo esa inquietud que tenías tú también, que la comentó el profe Tomás, cómo se va a hacer ese asunto y si se va a organizar en un capítulo cada pregunta. Pero finalmente eso va a ser un documento teleológico de cómo podría ser una nueva política de evaluación docente en la universidad. Y resulta que algo que no sé si se ha mencionado, porque yo tengo que asistir a una reunión, sí, a una no, pero no sé si se ha mencionado acá, y es cómo se va a contrastar el resultado de ese trabajo con la realidad de la universidad que tenemos, porque de eso se ha hablado poco. Es decir, pareciera que estuviéramos hablando de lo ideal, de lo utópico, de lo deseable, pero no nos damos cuenta que estamos en una universidad con determinadas condiciones. Entonces, ¿hasta qué punto esa cuestión ideal que se formule va a ser un documento más de tantos, que constituya un ideal, pero que no se acerque a lo que es la universidad que tenemos? Y más aún si, digamos, el resultado de este ejercicio, que realmente lo desconozco, si hay una parte más allá, cuando yo miro los momentos, el cuarto momento es la puesta en marcha de la política, no sé si eso involucre ya la instrumentalización, operacionalización de cosas, de desarrollo, de actualización, por ejemplo, de la aplicación, de las aplicaciones que tenemos para este sistema de gestión académica. Si es así, me parece que voy a, digamos, a ver una continuidad en lo que se está planteando, pero si solamente se va a construir un texto, me queda mucho la incertidumbre de que el trabajo tenga algunos obstáculos en ese sentido, ¿cierto? Digamos, eso era lo que yo quería plantear. Un poco existencial de que tú lo expuso por ello, pero digamos que estamos en la primera parte del planteamiento suyo. Nos estamos dotando de filosofía, de teleología, si se quiere, de sentido. Eso que es una de las tareas fundamentales nuestras, que es la evaluación, no solamente de lo que hacemos, sino de nosotros mismos, a través de esos tres instrumentos o de esas tres prácticas o de esas cuatro prácticas que hemos venido implementando, como son la heteroevaluación que nos hacen los estudiantes, la coevaluación de nuestros pares, colegas de los consejos curriculares
y el ejercicio de autoevaluación. En este momento estamos haciendo un ejercicio de evaluar la evaluación, han llamado la oficina de docencia, es decir, estamos parados en una metaevaluación. No es una cosa nueva. En 2003, cuando arranca por decreto, en 2003 se institucionaliza el decreto, 2002 se expide el decreto 1279, que es el que reglamenta todo lo de la productividad académica, le hace evaluación de la funcional de la productividad académica de los profesores. Entonces se instituyen los comités de evaluación en todas las instituciones de educación superior por obligación de ese decreto. Y se instituyen los CIAR, los comités internos de... Eso acá tiene un nombre que se llama Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje. Es el mismo perro con distintas guasas, como dirían los países, pero es eso, ¿no? Entonces, digamos que ahora estamos dotando efectivamente de sentido de la evaluación. Y lo que nosotros vemos es que, claro, hay una enorme diferencia entre el deber ser, incluso, que lo encontramos en los documentos, y las prácticas que nosotros vivimos y padecemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los instrumentos, uno se da cuenta que los instrumentos no dan cuenta del quehacer docente. ¿Sí? Entonces, es necesario transformar los instrumentos. Ahora, eso será una tarea que seguramente llegaremos en la etapa número 3 y en la etapa número 4. El señor vicerrector anterior y el señor director de la oficina de docencia anterior, lo que les interesaba más que todo, incluso el profesor William también lo dijo, es que necesitamos cambiar esos instrumentos. Yo le decía, pero ¿de qué sirve cambiar esos instrumentos si no cambiamos nuestro formato, digámoslo así? Si no cambiamos las prácticas. Entonces lo que estamos intentando hacer es fundamentar teóricamente esos discursos para mirar que esas prácticas, muchas de esas son anómalas, porque efectivamente, claro, cuando uno lee el estatuto docente, nos lo recordó el profe Peña hace 20 días, en el estatuto docente hay una definición magnífica de evaluación, espectacular, no puede haber una mejor, digamos así. La pregunta es, ¿esa definición que contiene el estatuto docente de evaluación opera en la práctica? Y nos damos efectivamente cuenta de que no, porque la evaluación en la Universidad Distrital se volvió un elemento punitivo, un elemento que castiga a los profesores, es el único medio que tenemos para sacar a los profesores ocasionales que resulten mal evaluados, sería el único medio que tenemos de sacar a los profesores de planta que resulten mal evaluados y que no mejoren su evaluación en los 2 periodos siguientes. Entonces fíjense que esa intención de que la evaluación siempre es una evaluación para mejorar, no lo es tanto porque efectivamente se utiliza de otras formas o se utiliza para otros fines diferentes. Por ejemplo, el reconocimiento de la excelencia académica, que va de la mano de lo económico, ¿no? Si usted es un excelente profesor, pues se le reconocen 2 puntos y esos 2 puntos se les reflejan en su salario. Si no es un excelente profesor, pues no lo premiamos. No premiarlo significa castigarlo. Entonces la evaluación como que está jugando en ese juego, por un lado de la retribución y por otro lado del premio-castigo, que creo que uno de los libros que yo señalé de Ken Bain dice que no deberíamos hacer evaluación de ese modo, porque la evaluación se convierte en un mecanismo que chantajea. Usted termina bien evaluado, yo le doy unos puntos. Creo que ahí se narra un experimento que hacen por allá en una escuela con unos niños, en el que les hacen promesas, digamos así, de que si usted se porta bien, entonces lo premio y los acostumbro a ese premio, y cuando ya les quito el premio, entonces los premiados quedan desestabilizados porque ya no obran conforme a la buena voluntad, como diría el primo Kant, sino por la acción o por la coacción del premio y del castigo. Entonces no sería tan bueno efectivamente utilizar la evaluación como una especie de mediación para premiar o para castigar a la gente. Lo que estamos intentando hacer es como poner la discusión de la evaluación en otro lugar para decir, oiga, es una tarea natural de nosotros los seres humanos. A los profesores nos evalúan en todo momento por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer.
Incluso por cómo nos presentamos ante los estudiantes nos están evaluando. Y de eso no hemos hecho conciencia. Ese es un problema. Yo creo que cuando hagamos conciencia de eso, ustedes me hacen acordar de una frase bellísima de Virginio que dice: ¿de qué sirven las leyes sin las buenas costumbres? ¿De qué nos sirve tener toda esa retórica de la evaluación, todas esas prácticas, si efectivamente no modificamos las prácticas y no convertimos la evaluación en un instrumento para mejorarnos a nosotros mismos en primer lugar y luego para intentar mejorar nuestros procesos y después seguramente para tener mejores resultados, que sería para tener una institución de calidad o unos procesos de calidad, que sería resultado de ese ejercicio de concientización y no el punto de partida de este ejercicio. Profe, luego la profe Marta. Es que eso es un tiempo que cada vez me recordar que justamente me ayer en una clase de geografía y estamos hablando de ordenamiento territorial. Y eso último me recuerda que un estudiante hablaba de que el estudiante de ingeniería está muy enfocado a producir un resultado. De hecho, muchos de sus trabajos son metodologías. Entonces, tratando de examinar cómo eso último pasa de que hay mucho aparato normativo, mucho aparato metodológico, pero lo deficiente es la aplicación. Y a veces los chicos se meten en la idea de que formulan la metodología y hasta ahí llegó su trabajo y no miran si se aplicó. Entonces, digamos que a nosotros nos puede pasar algo similar y creo que la última parte me parece importante, porque de hecho recuerdo algo que leía en un documento de los que leí, es que justamente ese ejercicio de concientización, es decir, la política institucional nuestra, debería involucrar fuertemente un componente que estuviera la instrumentalización de la política total, estuviera estrechamente ligado a que el profesor realmente dé cuenta de cómo se compromete con la evaluación. Porque uno de los parámetros de calidad de ese buen docente es que es un docente que participa en acreditación, que participa en reforma curricular, que participa en plan de mejoramiento, y casi que hay una relación entre esos docentes con los buenos docentes. Es decir, los que son buenos docentes son personas que por lo menos conocen eso, han participado alguna vez en esos grupos. Entonces, si nosotros seguimos haciendo formulaciones de ese tipo, pero no logramos que la gente se vincule y se comprometa, pues la cosa de la evaluación no va a tener un propósito final, que es que la gente juegue. Entonces, ese aspecto me parece importante resaltarlo, de que en esa política debiera quedar justamente eso, y que cuando, por ejemplo, también leí el documento, pues es una buena propuesta que veo. La verdad, no recuerdo si es propuesta o es algo que se me ocurrió a mí o algo que leí. Pero es que cuando el docente se autoevalúe y diga que hizo tantas cosas, en las aplicaciones que hay para toda la ciudad debería haber un módulo de carga de documentos. Usted dice que hizo tantas ponencias, cargue sus archivos. Usted dice que participó en tantas, cargue, porque muestre, no solamente lo diga. Eso que usted está señalando lo hicimos en el proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía. No se imagina usted cómo nos fue. Nos cortaron la cabeza. Claro, porque ahí ya no salen también evaluados. Bueno, yo quisiera decir algo. Hace, digamos, como un año y medio atrás, cuando estábamos pensando de qué manera organizar este tipo de trabajo, veíamos que una de las, digamos, intencionalidades más concretas que lo menciona Tomás era cambiar el instrumento. Y la pregunta por el cambio del instrumento es, bueno, ¿qué insumos tenemos para cambiar el instrumento? O sea, ¿de qué nos valemos para poder cambiar el instrumento? ¿Qué no nos gusta? ¿De que nuestra subjetividad dice que definitivamente no es justo, no es coherente, no es pertinente? Y quienes trabajamos en ese momento, el equipo que estábamos haciendo como el diseño de esta propuesta que ya está materializada, era bueno, necesariamente se debe adentrarse o vincularse con el tema de la teoría o los fundamentos relacionados con la evaluación docente propiamente dicha. Y pensábamos también en qué estrategia. La estrategia es estudiar. Y este es un ejercicio que estamos haciéndolo a manera de
nuestras diferentes posturas y modos de acercarnos al tema. Unos de pronto tenemos unas experiencias diferentes a las otras, pero lo cierto es que estamos generando una comunidad que estudia la evaluación docente y sus diferentes referentes, porque yo no estoy de acuerdo, profesor, que uno ya conoce bastante y sabe mucho sobre evaluación docente y que el referente que se dice internacionalmente es el referente institucional. La universidad tiene unas características muy, digamos, especiales y excepcionales a nivel de la evaluación de la docencia, incluso su propia cultura institucional. Y de otro lado, pues se acerca el proceso que se está dando a nivel de la reforma, con las diferentes miradas y los diferentes colores que tiene el proceso como tal y el momento en que se encuentra. Pero no es posible pensar que hay una reforma institucional y no haya una reforma del proceso de la evaluación docente y del sistema de evaluación, porque esto debe conllevar que si hay una apuesta por la evaluación docente, debe haber una apuesta por la evaluación como sistema a nivel de la universidad. No es posible alejarla de la evaluación del aprendizaje, de la evaluación institucional, de lo que va a ameritar un ejercicio de reforma como el que estamos, digámoslo, viviendo en este momento. Otro proceso va a ser necesariamente estudiar el instrumento y reconocer la evolución, el lugar que ha tenido el instrumento, porque hemos recogido a través de diferentes ejercicios de investigación. El que les mencionaba el profesor Tomás fue una prueba en el Payet. Fallida. Es haberle propuesto a profesores que hagamos otra cosa a nivel de la evaluación docente, con lo que implicaba el riesgo de pensarnos distinto a lo que culturalmente venimos haciendo. Fue un desastre, porque cuando a la hora de adentrarse en lo que implicaría un proceso de evaluación, digámoslo así, de su ejercicio, de su responsabilidad, de su compromiso, de su apuesta, pues toca hilos muy sensibles. Y hubo hasta amenaza de demanda de sindicatos al grupo que organizamos esta evaluación. Eso hubo un escándalo y lo único que dijimos fue, pero es que es un ejercicio como una apuesta de mirar, no va a repercutir para nada en su evaluación institucional y mucho menos en su salario, porque hay una contradicción interesante, y es que no a todo el mundo le interesa la evaluación docente, pero la evaluación docente tiene que ver con su salario, con lo que más le interesa a la gente. Es una contradicción bien interesante que implicaría también vernos en una cultura que se ha gestado en esta universidad como otros tantos procesos culturales que nos hacen y que nos permiten tener una impronta como universidad distrital. Es una apuesta. Y el hecho de seguir viniendo al horario que venimos, quiere decir que si hay interés y que somos, a pesar de todo y a pesar de que es posible hacerlo. Ahora, que esto se pueda replicar, creo que esa es parte de del reto que tenemos a nivel. Que se siga conservando el ejercicio, que no nos rindamos, que se siga conservando el ejercicio y que lleguemos al instrumento y que podamos mirar, no sé si el producto o la evidencia del trabajo, pero es el evento de entender de manera distinta los procesos de evaluación docente. Y creo que también, pues, el término de la política no sé hasta dónde, ese fue el propósito central, apostar en una política de evaluación docente en la universidad distrital, distinta a la que viene sucediendo. 2 puntos, cambiar el instrumento. Esa es la apuesta. Y vamos, en este semestre, vamos todavía leyendo los textos con los tiempos reales, con las disposiciones reales, las motivaciones reales. Esa quería ser el contexto, porque hay que mirar hacia atrás y también en perspectiva este ejercicio. Claro, las mismas problemáticas que estamos diciendo hoy, 2018, septiembre, se leen en el acta número 1, 2, 3 de 2003. Por ejemplo, yo hice el ejercicio de sistematizar, permítanme, el acta número 3. Dos cositas voy a decir nomás. Yo sistematicé el acta número 01 de 2003 del Comité Institucional de Evaluación Docente. En esa acta no se da respuesta a todas las preguntas que nos formulamos hoy, pero hay unas cosas interesantes. Por ejemplo,
libertad y el entender el por qué es importante su opinión, digamos, como que nos apoye y también desde la mirada de ver que luego consolidamos eso y mostramos que es lo que la comunidad quiere frente a las diferentes cosas. Entonces creo que es un paso, digamos, hacia eso que yo sí considero que debería ser totalmente libre, que es la evaluación. Yo lo veo así, pero... El asunto aquí es que libertad y autonomía son dos principios, como diríamos, limitados, no son absolutos. Sí, eso sí es cierto. Porque, por ejemplo, un estudiante es libre de venir a estudiar, pero con su adhesión a la universidad adquiere unas obligaciones que es necesario que las cumpla. De lo contrario, pierde, por ejemplo, la calidad de la educación. Igual que nosotros los profesores. Si no cumplimos con nuestras responsabilidades, probablemente nos Ahí saquen. es donde estaría la autonomía. Entonces, ahí está el detalle, pero esa autonomía regulada en unos cánones institucionales. El estudiante firma una matrícula y hace y adquiere unos compromisos. Y además que son posiciones heterogéneas para situaciones diferentes. Yo entiendo lo que dice la profe y estaría de acuerdo si estuviéramos en otra sociedad, en otro país en donde la gente, digamos, tiene como pensar de esa manera, pero todos nosotros tenemos que reconocer que estamos en otro contexto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a nosotros los profesores nos piden, no sé si eso es algo generalizado, pero a mí me piden la lista de clase. Entonces esa libertad de que el estudiante podría ir a una clase no existe porque él debe ir a clase porque si no pierde por fallas. A mí me piden un reporte, yo lo diligencio y entrego, y los que no fueron el porcentaje que establece el reglamento pierden. Entonces ahí hay una cosa obligatoria. Y cuando se trata de la evaluación, entonces sí lo podemos plantear libre. Entonces como que es un poco extraño porque ambiguo, ¿sí? Hay libertades, pero también hay obligaciones. Es contradictorio, ¿no? Sí, pero fíjese una cosa tan simpática, como que el reglamento dice efectivamente lo que usted señala. En el Consejo de la Facultad de Ciencia y Educación hemos tenido líos impresionantes con las cátedras institucionales que los estudiantes pierden por fallas, pero como es bimodal, el sistema mismo le registra unas notas y entonces aparece que perdió por fallas, pero aprobó por una nota. Ese es un lío. Sí. ¿Cómo diablos podemos solucionar eso si es un problema del sistema? La flexibilidad, la manera flexibilidad de la que tanto decimos, se choca contra un sistema pero absolutamente digamos rígido. que, por ejemplo, ante esa situación a mí me ha pasado porque yo, digamos, a nivel de mi ejercicio docente, bueno, yo tomo lista y a mí a veces hay estudiantes que pasan pero perdieron por fallas. Pero entonces como el compromiso es integral y no se supone que solamente sea el profesor dictando clases, sino que ellos deben participar con aportes también para sus compañeros. Quiere decir que una persona que no fue a clase no tuvo incidencia en el aprendizaje de sus compañeros porque no generó debate. ¿Sí? Entonces ese tipo de argumentos pueden servir para excusar eso de que yo pasé, pero porque solamente pasó a nivel individual, pero a nivel grupal no hizo un aporte. Profe Jorge, y le damos la palabra a Jorge. Jorge. Y como ya se va a terminar, ya se acaba el tiempo. Se lo escuchan. Sí, por favor. No, pues primero pues me doy el espacio, que no había podido asistir por diferentes cuestiones de tiempo, a veces se cruzaba con los consejos académicos y me consciente frente a eso, pero pues con toda la disposición, pues yo ya, pues mi intervención iba bajo 3 puntos, y una de pronto pues no estoy muy bien empapado de los documentos, y pues espero leer por lo menos algún artículo de los que están ahí, pero pues sí considero que pensarnos, o en mi opinión, dentro de la evaluación docente, es pensarnos, bueno, la evaluación docente la veo yo como en 3 ejes enfocados para criterios a evaluar a los docentes, ¿sí? Una es donde se analiza o se evalúa la aplicación de metodología pedagógica de los docentes, cómo se desenvuelve, cómo denota el uso de recursos frente a la materia y pues el tipo de cátedra, cómo denota los conocimientos que nos otorgan, ¿sí? Que sería como un factor para evaluar. El segundo eje que veo es el cumplimiento y el respeto, ¿sí? Que es de pronto para solventar pues esta duda de que la evaluación docente es el desquite pues, porque tal vez desde el respeto
pues en parte juega un papel fundamental dentro de los estudiantes y el profesor respeta cómo depende del trato, ¿sí? Pues hay que evaluar eso de alguna otra manera. Pues hay que tener en cuenta como la asistencia a clases, la hora de llegada, pues cómo se ve, como la publicación de las notas y pues los resultados de los trabajos, pues como le entrega, pues que tenemos la nota de calificación. Y por último, el tercer eje que pues veo es como el enfoque del proyecto curricular. Muchos profesores empiezan a dictar sus clases de acuerdo a sus experiencias, pero de pronto no aplican sus conocimientos al enfoque de la carrera. Va más interiorizado pues, a sus experiencias y por cómo sus experiencias puede transmitir el conocimiento, pero no mostrando como docente que puede comentar en los estudiantes que proyecten de acuerdo a lo que están estudiando. ¿Sí? Eso sería los tres ejes que pues, yo había visto ahí interiorizando las discusiones con compañeros y demás. Y por último, de pronto el incentivo que se pueda agregar a los estudiantes para que califiquen, para que den esa evaluación a los docentes. Puede ser de pronto dentro del mismo aplicativo de Condor mostrarnos, o sea, después de realizar la evaluación hacia los docentes, pues autoevaluarnos como estudiantes dentro del mismo aplicativo, que pues tenga un porcentaje, pero no. Y eso pues fomentaría mucho, pues la verdad yo creo que al 100% la participación en este trabajo, porque pues ponerse, bueno, autoevaluarse es algo que algunos docentes aplican y otros no se puede volver. ¿Sí? ¿Vas a decir? No, que eso. ¿Estás de acuerdo? Tú nos pasas eso por escrito, ¿no es cierto? Esas ideas para tenerlas así, para ir tomando determinaciones. Bueno, creo que ya. Espero asistir. Sí, gracias. Bueno, ojalá convocaras a otros. más estudiantes. Sí. De los Yo he intentado sacar a esos estudiantes. Sí, es importante. Sí. Entonces, no avanzamos en lo normativo, entonces de la próxima sesión que viene siendo ¿cuándo? 17. ¿Martes también? ¿Qué les parece? Una pregunta así capciosa. ¿Qué les parece si para que no sea solo los martes de 4 a 6, podríamos ir rotando que un día sea el martes, que otro día el miércoles, que otro día el jueves? El problema es que hay consejo académico. Brian y yo no podíamos generar. Yo me dieron la plata con el tomate de cortar los horarios para pues, Por ejemplo, los profesores que tienen clase de 4 a 6 los martes, para que no cachen siempre, podríamos la próxima, por ejemplo, miércoles de 4 a 6. De 2 a 4 martes no. O de 2 a 4 martes. Es que el martes generalmente el consejo académico. Pero a las 12 de la noche no alcanzamos a salir, ¿verdad? No sabe cuándo empieza, pero Sí, en general, pero a las 2 casi siempre estamos superando. Bueno, la ventaja es El martes 16. martes 16 a las 2. Y luego rotamos otro día para mí. No, cambiemos. Yo sugiero cambiar el día de pronto, pues miremos la posibilidad. Jueves o miércoles en el mismo horario. ¿Miércoles a las 4? Miércoles 17 de 4 a 6. Miércoles 17. Marta. Es que mis clases siempre son de Miércoles 4 a 6. Que lo que pasa es que el profe siempre son de 4 a 6 las clases. Pero ¿y si ensayamos el martes de 2 a 4? Yo me siento de 2 a 4 un día. Martes y miércoles de 2 De a 4. pronto si llegamos un poquito Entonces dejémoslo miércoles de 2 a 4. Miércoles 17 de 2 a 4. Ensayemos a ver ese día. Ensayemos. De 2 a 4. Miércoles 17 de 2 a 4. Tiki, por favor, El tema es la Y otro día de 12 a 2 con invitación a los
¿Con almuerzo? Con cortesía de evaluación. Ay, tan divino. El tema de la- No tengo sobresalario. Ah, ¿de cortesía de la oficina de autoevaluación y acreditación o de la oficina de docencia? Ambas, para que te partan las- También, sí, estoy de acuerdo. No, pero sí podemos organizar un evento. Mm. Sí podemos. O sea, fuera de carreta sí. No, Cuando almuerzos y estemos con haciendo el cierre de este semestre, Sí, para podemos. mirar su Ahí le decimos a la oficina de... Sí, ¿Qué pues, más? De Para- hecho, para de docencia. de hecho, les propongo de hacer algo más amplio. con Yo más también personas pienso, más y amplio. y hacer una especie Un de seminario, como socialización. hicimos. Sí, exactamente. Y no necesariamente un almuerzo, pero sí podemos Mire, pensar para en esa- compartir